digo esto así ampliamente porque estaba con una temática para hoy día. Encontré que iba a ser muy larga, así que la dividí en dos. Y en la mañana le pasé a Nico una parte, pero luego de lo que pasó en la mañana y lo que compartió Enzo, dije, voy a hacer la otra parte, ¿no? Una otra parte que creo a lo que Dios sigue afirmando en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿ya? Y Dios nos está llamando no solo a entenderlo desde acá, desde el conocimiento. Tenemos que ser, ¿no? El verbo hecho carne, ¿no? No solo del conocimiento, vamos a insistir, sino vivir lo que somos. Y no vivirlo en algunos momentos, sino vivir lo que somos en todo tiempo. En todo tiempo. No tenemos que ir a un lugar físico, decía, un edificio, para encontrarnos con Jesús. Porque somos el templo de Dios. Individualmente portamos la vida de Cristo y Cristo en nosotros. Y cuando nos reunimos, siendo Pablo y Pedro también lo dice, nos llama piedras vivas, donde nos unimos y la piedra angular de ese edificio es Cristo y hacemos el templo de Dios. Y el templo de Dios finalmente habita y está en esta tierra a causa de la iglesia o a través de la iglesia. Y quiero leer un párrafo de que también enseñamos en las clases, en los estudios cuando hablamos del reino o de la teología del reino, para que lo podamos internalizar. Vamos a decir, porque muchas veces venimos el domingo y yo voy a la iglesia, pero como iglesia lo tenemos como un edificio, y voy a la iglesia a encontrarme con Jesús. Sí, hay una verdad en eso, pero también de repente eso puede distorsionar la verdad, ¿no? Porque creemos que solamente Jesús está allí. ¿Me siguen, no? Entonces puede pasar este pensamiento: voy donde está Jesús, voy a la iglesia, no que soy parte de la iglesia, la piedra viva, voy conmigo a la iglesia donde está Jesús. Pero luego salgo de este espacio, de este lugar, y si esa verdad de que somos templo, que Cristo habita en nosotros y que nosotros estamos en Él, no es algo que está asimilado, que no es algo que estamos experimentando, no es algo que estamos viviendo, se produce esta dicotomía de vida, donde somos espirituales o hijos de Dios y la presencia de Dios está solo cuando estoy en una reunión. Y por eso luego no vivo y no experimento el reino de Dios teniéndolo, siendo parte de Él, ¿no? Y no se manifiesta porque salgo de estos espacios, porque mi teología o mi conocimiento de esto, mi entendimiento de esto es que aquí está Dios. En el antiguo pacto, donde Dios se relacionaba con su pueblo, que era en ese entonces Israel, tenían que ir a un lugar, ¿no? Tenían que ir a un espacio donde Dios estaba. Por lo tanto, fuera de ese espacio, obviamente, estaban lejos de la presencia de Dios. Continuamente ellos tenían que ir y entrar a un lugar. Por eso David, en su amor por estar con Jesús, él dice, ¿cuánto no daría, no? Para poder estar todos los días ahí, en la presencia de Dios. Porque había que ir a un espacio. Había que ir a un lugar. Luego del Edén, donde Dios caminaba con el hombre, y luego eso se cerró a causa del pecado, ¿no? Y separó esta comunión, este poder caminar en intimidad con Dios, no pudo ser posible, ¿no? Porque el hombre pecó y entró el pecado y la muerte, ¿no? Separado de Dios. Luego del Edén, entonces, ¿dónde está Dios? Hace 2 o 3 domingos atrás un poco de esto lo hablamos, cuando hablamos de que Jesús es la puerta. ¿Se acuerdan o no? Entonces Dios empezó a aparecer en lugares altos, en montes, y empezó a llamar a hombre, y el hombre tenía que subir a esos lugares para poder tener este encuentro con Dios.
pero no eran todos, sino era alguien específico, alguien especial. A veces se aparecía, ¿no? Dice, el ángel de Jehová, el ángel de Dios. Si usted lee el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, dice, el ángel de Dios se le apareció. Se aparecía de repente o lo llamaba a un lugar alto, como el llamado de Moisés. ¿Se acuerdan o no? Y allí tenía que subir, de allí estaba, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisa es santo, ese espacio, porque Dios vino. Ese lugar ya no sigue siendo santo, porque Dios salió de ahí, ¿no? Y luego vino, para los que no conocen, porque están recién en esto, luego Dios dijo, ya no voy a estar acá arriba donde tienen que venir, yo quiero estar en medio de mi pueblo, ¿no? Y por eso hace edificar una tienda, llamado el tabernáculo, donde había un arca del pacto. No quiero hablar de eso, lo alargamos mucho, pero la presencia de Dios venía. Pero tampoco todos tenían acceso a la intimidad con el Señor. El pueblo estaba alrededor, Dios estaba en medio, pero no tenía todo acceso, a excepción del sumo sacerdote que una vez al año entraba en ese espacio. Luego el tabernáculo, cuando ya iban con él en el desierto, llegan a Canaán, a la tierra que Dios le había prometido, y allí finalmente David, queriendo edificar un templo, un lugar físico, no una tienda, David dijo, yo vivo en un palacio y Dios está en esta tienda. Entonces él quiso edificar algo más que representara y que dignificara y que honrara a Dios, un templo. Y Dios dice, no, tú no lo vas a hacer, tus manos están llenas de sangre, has peleado muchas guerras, va a ser tu hijo Salomón. Bueno, Salomón finalmente, cuando leemos la escritura, en los libros de los reyes y en crónicas, muestra cómo este templo es terminado y la gloria de Dios viene, la presencia de Dios viene, llena ese templo. Wow. La gente tiene que salir de ese lugar por la gloria de Dios. Dios bendijo ese lugar. Entonces ya no es en un tabernáculo, no es una tienda, sino es en el templo. En ese templo donde la gente vivía alrededor de la presencia de Dios y Dios en medio. Pero de la misma manera, solo un hombre, o el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar con esta sangre del cordero a ese lugar, a la tienda más de adentro, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, a una comunión con el Señor. Por lo tanto, la intimidad con Dios no era posible. Se veía desde afuera. Toda mi experiencia, la experiencia de los hombres, mujeres, de todo era externa, ¿no? Ver la gloria de Dios. Pero no podían experimentar algo profundo y real y verdadero, como fue en el Edén al principio, donde no era solo que yo camino con Dios, sino que Él en uno, el soplo de vida en nosotros. Y quiero leer un párrafo de lo que escriben sobre esto. Dios ya no vive en una tienda de campaña o tabernáculo construido por manos humanas, ni nunca lo hará. La gloriosa presencia manifiesta de Dios no se encuentra en un templo adornado de mármol, oro y piedras preciosas, sino en Jesús. Jesús es la gloria de Dios en carne humana. ¿Cuántos van siguiendo esto? ¿Por qué? Porque luego de ese templo fue destruido, el templo de Salomón fue destruido 2 veces. Uno por Babilonia, después los tiempos de Nehemías, Esdras lo vuelven a reconstruir, pero a medias nada más, no era tan hermoso como el anterior. Y luego de Grecia, ¿no? y todos los movimientos, el año 200, 300 antes de Cristo, el rey asirio Antíoco Epifanes, ¿verdad?, destruye completamente ese templo y no tan solo lo destruye, sino comete actos que aborrecieron, ¿no?, el corazón de Dios. Y luego quisieron levantar y levantaron después ese templo, pero ya con esa destrucción la gloria de Dios ya no estuvo más. Después Herodes, Roma, cuando viene Roma, después de Grecia viene Roma. Herodes, siendo un rey no era judío, pero sí se había hecho judío para agradar al pueblo y para poder ser rey de Israel. Entonces él dijo, yo me tengo que
congraciar con el pueblo y dijo, y vamos a levantar este templo para que Israel haga lo suyo, no haga una revolución y estar en buena. Finalmente nada de eso ocurrió. Pero nunca la gloria de Dios volvió a ese templo. ¿Y dónde está la presencia de Dios? Y es allí que aparece un templo. Aparece la presencia misma de Dios. Aparece la gloria misma de Dios. Ya no en un edificio, sino en un hombre, nacido de una virgen, profetizado, Jesús de Nazaret. Amén. La gloria de Dios misma. Dios ahí. Por eso dice cuando fueron al templo, no sé si ustedes lo han leído, o por último han visto The Chosen, no sé. ¿No? Ya, ahí por lo menos. Este templo se le ha destruido y en 3 días lo puedo edificar. No estaba hablando de ese edificio donde la gloria de Dios está, sino del mismo. Él, Dios en él, la gloria de Dios encarnada en él. ¿Me siguen, no? Wow. Ya no, la gloria de Dios no venía sobre ese templo reconstruido por Herodes. De hecho, todo lo que estaban haciendo allí desagradaba a Dios. Cuando Jesús entra de vuelta en las mesas, ¿se acuerdan? Tumbó las mesas de los actos religiosos que estaban haciendo sin sentido, sin corazón, sin piedad, sin la revelación por lo cual se tenía que haber construido y por qué se hacían todos los sacrificios. Y Dios tumba las mesas. No está acá. Él es la presencia misma de Dios. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Por lo tanto, para ir a la presencia de Dios tenemos que ir a Jesús. Pero luego Jesús muere y asciende. ¿Dónde está? ¿Dónde queda la presencia de Dios? ¿Dónde habita Dios ahora? No hay esperanza entonces si Dios no está. No está en el monte, no está en una tienda, no está en ese templo. ¿En qué templo está entonces? Y es ahí entonces donde el Señor comienza a construir ese templo aquí en la tierra. Y pone una piedra, y pone otra piedra, y pone otra piedra, y pone otra piedra, y va poniendo una piedra y otra piedra. Y esa piedra eres tú, y esa piedra soy yo. ¿Ah? Vivos, vivos, vivos. Todo lo que vemos en el antiguo pacto, todo va profetizando o tipificando a Jesús. Todo representa a Él. Todo, si ustedes leen de Génesis pero el antiguo pacto. Si ustedes en el antiguo pacto leen de Génesis a Salmos, a Malaquías, ¿no? De hecho, si ven los mismos evangelios, ¿no? Todavía ahí, pero todo desde Génesis va tipificando, va hablando de Dios volviendo a la tierra, del Mesías, del Salvador del mundo, un encuentro con Él. Y ese es Jesús. Pero no todos lo pudieron ver, solo fue revelado para algunos. Por eso decimos, la gloriosa presencia manifiesta de Dios no se encuentra en un templo adornado de mármol, oro y piedras preciosas, sino en Jesús. Jesús es la gloria de Dios en carne humana, aquel en quien Dios finalmente ha lanzado su tienda. ¿Cuántos lo creen? El punto es que el templo del antiguo pacto era un tipo o prefiguración de la gloria de Cristo. Era el lugar donde se conservaba la ley de Moisés, de la cual Jesús es ahora el cumplimiento. En Él fue cumplida toda la ley. Fue el lugar de la revelación y la relación, donde Dios se reunió y habló con su pueblo. Ahora escuchamos a Dios y vemos a Dios y encontramos a Dios en Jesús. Un encuentro con el Dios, el Padre, es a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por
por mí. Por medio de Cristo, comunión con el Dios eterno, con el Padre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Encontramos a Dios en Jesús. Era el lugar del sacrificio donde se obtenía el perdón de los pecados. En Jesús. Para eso, ahora vamos a Jesús. Si queremos encontrar perdón de pecados, ya no hay que hacer sacrificio, no hay que ir a uno de estos templos a hacer algo, pagar una manda, hacer un sacrificio. Hay que ir a Jesús. Y perdimos perdón y nos arrepentimos. Podemos leer Marcos 2, del 1 en adelante. Dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida, corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. O sea, Jesús volvió a la casa, se repletó la casa, de las visitas, porque había llegado Jesús, la presencia de Dios. Y él le predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, junto delante de Jesús. Estaba el templo levantado y construido por Herodes. Y no llevaron a este joven a ese lugar. Lo llevaron donde Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Primera vez que escucharon decir: tus pecados son perdonados. Entonces la cabeza se le removió completa. Si para el perdón de pecado hay que llevar un cordero al templo y hacer un sacrificio, llevar ofrendas al templo. Ay, me salió. Me extraño. Al templo, a ese lugar, a ese edificio. Y ahora en una casa, la gente escuchando la palabra de Dios, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Comenzó a cambiar toda la teología, la religiosidad. Todo comenzó a cambiar. ¿Qué le pasó a este muchacho? Porque algunos le reclamaron, le dijeron: ¿cómo tú le dices esto? Y Jesús le dice: ¿qué es más fácil decirle? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Puede que la enfermedad y lo que le haya ocurrido fue a causa de eso, ¿no? Pero al liberarlo del alma, al liberarlo del espíritu, al perdonar sus pecados, recibió el sozo de Dios completo en su vida. Integridad, salvación, libertad completa, cuerpo, alma y espíritu. Y eso es lo que podemos recibir porque Jesús lo puede hacer. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, ya no es en un edificio, sino es en Cristo, es en Jesús. Por lo tanto, cuando nos comenzamos a reunir, nos vamos al templo, formamos el templo, hacemos el templo, porque somos iglesia, porque Cristo ya no habita en esto. Todo le pertenece, pero su habitación, su gloria se manifiesta en su templo hoy, que es la iglesia. Por eso cuando te juntas en tu casa, Pablo preguntó: ¿qué es lo que hay en tu casa cuando se reúnen? ¿Qué es lo que hay entre ustedes cuando se reúnen? ¿Qué pasa entre ustedes cuando se reúnen? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay oración, le dice? ¿Hay rogativas? ¿Hay cánticos? ¿Qué es lo que hay cuando se reúnen? Porque ustedes reunidos, juntos, templo de Dios, pueden traer esa gloria de Dios, que se manifieste la gloria de Dios.
Nos estamos perdiendo tanto por no asimilar esto. Por eso las reuniones de ministerio o las casas de colección es un impulso, ¿no? Traigamos el diseño, traigamos esto y podamos formar algo entre nosotros. ¿Qué es más grande? Por eso no podemos y no debiéramos solo esperar un domingo para decir tengo un encuentro con Jesús. Porque hay una verdad que ahora Él habita en mí y en la iglesia. Amén. ¿Hay alguna gloria mayor que esta para nosotros? ¿Hay alguna bendición más grande para nosotros que esto? ¿La atesoramos, la asimilamos? ¿La disfrutamos? ¿La cuidamos? ¿La honramos? Por eso Pablo escribe a la iglesia en Corinto y le dice, ¿qué haces con el templo de Dios? ¿Qué haces con el templo de Dios? Pregúntale a tu hermano, 30 segundos, confesémonos un poquito. Pregúntale a quien está a tu lado, pregúntale. Si no la conoce, dice permiso. ¿Qué haces con el templo de Dios? ¿Te has preguntado? ¿Qué estás haciendo con el lugar donde el Señor hace habitación? Por eso, iglesia, Israel adoró y celebró en el templo de Jerusalén. ¿Cuántos sabían eso y saben eso, no? Israel adoró y celebró en el templo allá en Jerusalén. ¿Sí? Porque allí estaba el templo donde Jesús o el Espíritu de Dios o Dios venía. Por los sacrificios, el pueblo celebraba las fiestas, porque ahí aparecía el Señor. El sumo sacerdote entraba una vez al año adentro y la gloria de Dios estaba allí y los pecados eran perdonados. Celebraban allí. Pero ese templo se destruyó y en ese templo nunca más ha vuelto la gloria de Dios, porque estuvo en Jesús. Y Jesús trajo la verdad del reino, del cielo, aquí en la tierra. Y ya no en ese lugar, no en el templo en Jerusalén. ¿Verdad? Si alguien dice quiero tocar la presencia de Dios y quiero viajar allá para tocar la presencia de Dios, estás gastando dinero, te puedes tomar unas lindas vacaciones. Donde puedes, entra a tu apocentro, cierra la puerta y ora con Dios. Aquí, en todo lugar. Y si la gloria de Dios viene en su templo, que es la iglesia, ¿qué cosas no pueden ocurrir? Mire, Señor, tu gloria en medio, tu gloria en medio de nosotros, perdonando pecados, sanando enfermos, liberando cautivos. Wow, tu gloria. Nos reunimos hoy día a celebrar la gloria de Dios entre nosotros. A Jesús, al resucitado, entre nosotros. Y todo puede ocurrir. Estos jóvenes hicieron una locura, ¿no? De llevar a este amigo paralítico, ¿no? Entre cuatro, ¿no? No podían entrar porque muchas veces no ocurre eso, no a nosotros, que nos preocupamos de nosotros nomás y no nos preocupamos de las necesidades de los otros. Eso le ocurrió ahí nomás a los que estaban ahí nomás. Entonces ellos querían entrar con su amigo paralítico y no podían. Hicieron una locura, ¿verdad? Lo subieron a un techo. Me imagino, bueno, no podía nada más que hacer que dejarse llevar, ¿no? Y le abren el techo y lo bajan en medio, aquí como que aquí al medio, de repente comenzaron a abrir este lugar. Y viene bajando uno en camilla. No incomodaría las pelusas que caen. Porque la gloria de Dios estaba allí. El templo de Jerusalén estaba a cuadras de ellos. Pero lo llevaron donde realmente estaba la gloria de Dios. Lo llevaron a Jesús.
A Jesús. A Jesús. Nos convoca en esta mañana, esta reunión, el nombre de Jesús. ¿A quién hemos celebrado esta mañana? A Jesús. ¿A quién hemos adorado? A Jesús. ¿A quién le hemos dado gracia? A Jesús. Y si Jesús está en medio de nosotros, ¿qué puede pasar? ¿Ha estado mi mente, ha estado mi ser en esto? ¿O hemos venido a un día más religioso a traer un cumplimiento más? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero Cristo en nosotros. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cristo en ti? ¿Cristo en medio? Todo se cumplió. Todo se cumplió. Por eso decía al principio, lo que pudiéramos construir, si Dios nos sigue llevando a eso, no perseguimos eso, ¿no? Para tener un lugar propio y estar todos juntos. Pero tampoco es estar juntos solamente, porque la gloria de Dios en nosotros ahora tiene que llevarnos a que otros tengan un encuentro con Cristo. Y sumamos otra piedra viva al templo de Dios, y la gloria de Dios se sigue manifestando en la tierra. Y toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios. ¿Sí? Del conocimiento y la gloria de Dios. ¿Hay conocimiento y gloria de Dios en ti? ¿En mí? Trae más revelación. En mi oración ha sido mi clamor. Lejos de compararnos con el apóstol Pablo, pero concuerdo con la palabra del apóstol cuando dice, ¿verdad? Y aconseja esto a la iglesia. Y él dice, no es que yo lo haya alcanzado todo. Y es verdad, no creo que alguno de acá de nosotros ya lo hemos alcanzado todo. Y él se reconoce, no lo he alcanzado todo, porque él seguía luchando y peleando con cosas en su naturaleza caída, en el cuerpo, por la carne. Pero prosigo el blanco, a la meta del supremo llamamiento. Wow. Porque hay algo más grande, hay algo mayor que la gloria de Dios. Hay algún título, hay alguna profesión, hay algo que podamos tener que sea más grande que Jesús, que la gloria del Señor. No. Por eso cuando lo hemos conocido, nos hemos entregado, rendido todo a Él, ¿verdad? Y estamos en Él. Iglesia, familia, amigos, si has venido por primera vez, no sé si has conocido a Jesús, si ha sido tal vez lejano para ti. Él es la gloria de Dios. Y no es este lugar, es Cristo. Y si quieres que tu vida sea transformada, es dos cosas, ¿no? Y lo vimos en los videos, no sé si le llamó la atención de los videos de Brian Brown el domingo pasado. Cuando llamaba a la gente, ¿a qué invitaba? Dos cosas, le decía que Cristo venga a ti, ¿no? Pero también le decía, ¿quieres venir y entrar tú en Jesús? ¿Se acuerdan del video? Predicaba y le decía, Él es Jesús que te invita, ¿quieres entrar a Él? Porque hemos estado hablando de esto. Jesús en nosotros y nosotros en Cristo, uno en Él. Es decir, Jesús en mí, pero no solo aquí en mi corazón, Jesús en mí completo. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Verdad? Porque a veces, lo decía en la mañana también, lo hemos conversado la semana, a veces decimos, Jesús en mi corazón y lo tengo aquí, pero Jesús se mueve para donde yo voy, porque está aquí. Y cuando tengo una necesidad, froto la lamparita para que Jesús me ayude. No, Jesús vive en mí porque reina en mí. Y yo estoy en Él. Y estando en Él, por eso el apóstol Pablo dijo, tan grande es su amor, tan alto, tan profundo, tan ancho, que no puedo salir de Él. Él es amor. Estoy en Él. Y camino con Él. Y Él conmigo. ¿Cuántos experimentan eso? Por lo tanto, no venimos a la reunión para encontrarnos con Jesús. Camino en Él, vivo en Él. Él en mí y yo en Él. Y esto, cuando comenzó a hacer sentido a mi vida, comenzó a hacer un cambio en mí. Un temor, no un miedo, un temor. Yo estoy en Él. Con lo que hablo, con lo que veo, con lo que digo, a dónde voy, yo estoy en Cristo. Frente a la multitud,
o solo en mi habitación. Estoy solo, estoy en Él. Y Él en mí. Y la gloria de Dios está en mí o donde yo estoy. Y eso es para todos, familia, iglesia. Para todo. Por eso el consejo del apóstol es a cuidar el templo de Dios. Por eso la santidad tiene sentido después, porque estoy en Él, Él en mí. Y comienzo a experimentar la verdad del reino en mí. El amor, el gozo en medio de dolores, dificultades, la paz, la paciencia, la fe, la bondad. Porque estoy en Él y Él en mí. Algunos lo dicen, Jesús, teología perfecta. Si no has conocido a Jesús plenamente, no has conocido la verdad. Y cuando estamos pleno en Él, entonces no hay mentiras, tinieblas que puedan venir. A destruir nuestra vida. Familia, ¿la gloria de Dios se manifiesta donde tú estás? ¿Hay gloria de Dios donde tú vives? ¿Hay gloria de Dios donde tú trabajas? ¿Hay gloria de Dios en tu casa? ¿Hay gloria de Dios en tu núcleo familiar? ¿Hay gloria de Dios, jóvenes en la universidad, en el instituto? ¿Hay gloria de Dios? Iglesia, ¿por qué no hay gloria de Dios? ¿Qué está esperando el Señor para que su gloria se manifieste? Una iglesia, tu vida, mi vida, que le diga, Señor, te pertenezco. Para terminar, ahora adoramos en espíritu y en verdad. Israel celebraba y adoraba en el templo de Jerusalén. Ahora adoramos en espíritu y en verdad, independiente de la ubicación geográfica. ¿Cuántos siguen eso? Juan 4, del 20 al 26. Jesús conversando con una mujer de Samaria, una samaritana, se ha hablado mucho de ella, ¿verdad? Jesús, para ir donde ella, no tan solo cruzó fronteras geográficas, sino también religiosas, políticas, sociales, por amor a una mujer. Y a través de ella se predicó el evangelio allí. Y en esta conversación con esta mujer, porque tenían diferencia, los samaritanos, hablar de ellos, pero adoraban a Dios en un monte, porque no podían venir a Jerusalén a adorar a Dios en ese templo. Así que dígame, hablando entre ellos, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte de Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Porque el arca había llegado cuando conquistan Canaán. El arca la primera vez estuvo allí en Silo y en Betel, en esos montes, entre Efraín, en la tribu de Efraín y de Benjamín. Entonces, y los samaritanos, allí la capital estaba en Efraín. Afirmamos que es aquí, en el monte de Gerizim, le dice ella, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, ¿cuántos creen a la palabra de Jesús? Y Jesús le dijo, créeme. ¿Cuántos le creen? Amén. Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. ¿Cuántos creen que ese tiempo ya llegó? Amén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran.
Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, porque allí fue predicado primero el mensaje. Y desde ahí, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero se acerca el tiempo, y aquí es tremendo, pero de hecho le dice Jesús, ya ha llegado. Llegó el tiempo. ¿Cuánto dice conmigo? Llegó el tiempo. Cuando los verdaderos adoradores, si hay verdaderos adoradores, entonces también hay falsos adoradores, ¿verdad? Pero ha llegado el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas. Toca a tu hermano, tócalo, codéalo. Te busca, Dios te busca. El Padre te busca. Dile, te busca. ¿Le abren la puerta? Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en el templo en Jerusalén, en este lugar, cuando vienen solo los domingos, en espíritu y en verdad. Mi vida es una vida de adoración, de reconocimiento, portador de su gloria. Familia, esto debe cambiar tu vida, tu historia. Debe cambiar todo. Lo está haciendo en mí. Portador de su gloria. Enzo recordaba a la mañana esta canción que cantábamos, ¿verdad? Que a veces cantamos, teniendo el universo donde habitar, me eligió a mí, te eligió a ti. Algo así. Teniendo el universo a disposición, decidió habitar en tu corazón, en mi corazón. No sé si lo dimensionas, familia. No sé si tú dirás, pero esto es para quiénes, para quienes me unjan, para quienes son ungidos con algún título. Es para quienes han sido llamados, para los que han entrado en Él. Eres portador, portadora de la gloria de Dios. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya y vendrá el otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que estará con ustedes y en ustedes. Y ahí antes de decirle eso, les digo la verdad, estará en ustedes. Y si está en ti, ¿por qué hay amargura? ¿Por qué hay temor? ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué hay oscuridad? ¿Por qué hay pecado? Hay una batalla donde no quiere que esa gloria de Dios en ti se manifieste, en mí se manifieste. Es una batalla que tenemos todos los días y todos nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos está llamando a algo, a este entendimiento. Señor, trae santificación en nuestras vidas, porque el río de Dios va a comenzar a venir con furor. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Y muchos que no lo conocen van a venir a este lugar diciendo, allá está la presencia de Dios, pensando en este edificio, pero no se van a encontrar con un edificio donde está la presencia de Dios, se van a encontrar con piedras vivas que portan la presencia de Dios, que pondrán las manos a los enfermos y sanarán, que tienen la autoridad para liberar y echar fuera demonios. Amén. Amén. Para levantarse en medio de las circunstancias, las situaciones. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y tu hermano, tú y tu esposa, tu esposo, tú y tus hijos, tú y tus padres. Uno en Él, familia, uno en Él, uno en Él. Por eso creo que Jesús está aquí. Su presencia, no sé si la percibe. Su presencia, su gloria.
para reunirnos con Dios, hablar con Él y adorarlo, ya no llegamos a un edificio o a una tienda de campaña, ni una estructura hecha con manos humanas. Venimos a Jesús. Jesús es el templo de Dios. El espacio divino ya no se encuentra en un lugar. El espacio divino ya no se encuentra en un lugar, sino en una persona, en la persona de Jesús. Y tú y yo y todos somos parte del cuerpo de Cristo y formamos a Jesús. Y la gente dice, quiero ver a Jesús. Lo va a ver en la iglesia, lo va a ver en ti, lo va a ver en mí. Pero la historia no termina ahí. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto constituimos el templo de Dios, en el que Dios se complace en habitar. La Shekinah de Yahvé, la gloria de Jehová Dios, ahora permanente y poderosamente. ¿Cuántos dicen? Permanece. Repitamos juntos. Permanece. Permanente y poderosamente en nosotros a través del Espíritu Santo. Wow. ¿Lo creíste? Esto es la bendición de los hijos de Dios. La Shekinah, la gloria de Dios. La Shekinah de Jehová era lo que ellos proclamaban y lo que ellos veían en este tabernáculo, en este templo. La gloria de Dios ahora permanece, permanente y poderosamente en nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando Pablo describe esto en su carta a los Efesios, se refiere a Jesucristo como la piedra angular, en la cual toda la estructura, al unirse, se convierte en un templo santo en el Señor. En Él, nosotros, ustedes y yo, también están siendo construidos juntos a un lugar de morada para Dios por el Espíritu. Por eso tenemos que ser uno. Uno en Él. Uno en Él. En las palabras de Jesús. Por eso la invitación es: si hay controversia con tu hermano, arregla. Si traes adoración a mi altar, primero arregla la situación con tu hermano y luego eleva adoración, porque es importante que sean uno, porque todos juntos, todos en Él, nos convertimos en el templo santo del Señor. ¿Sí? Si alguien tiene algo contra tu hermano, ¿te acuerdas que alguien tiene algo contra ti? Vamos, arregla eso primero, no dejes pasar tiempo, porque todos constituimos el templo santo del Señor. En Él ustedes también están siendo construidos junto a un lugar de morada para Dios, por el Espíritu. Podemos decir, soy morada de Dios. Somos morada de Dios. Una vez más, de verdad lo hago, no es para distraer ni para despertar. A ver si entra un poquito a otros corazones. Yo sé que el Espíritu Santo lo está haciendo, pero entendamos que somos uno. Yo toco a mi hermano y digo, somos morada de Dios. Ella es mi esposa, pero el Señor nos ve como hermanos, siendo uno, morada de Dios. Nos unimos unos con otros y somos morada del Señor, unos. Habita en mí, pero también en nosotros. Efesios 2, el último, 21-22. Dice que estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Vamos formando un templo santo. Por eso es tan importante, mi hermano. Un templo santo para el Señor. Por medio de ustedes, por medio de Él, perdón, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Wow. Donde Dios vive mediante
su espíritu. Aquí en la tierra, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde habita? Dice que ni los cielos lo pueden contener. Lo hemos dicho, esto reventó mi cabeza cuando entendí que Dios no habita en el cielo, porque los cielos están en Él. Porque si Él habitara los cielos serían más grandes que Él. Y hay cosas que no vamos a entender en este cerebro tan... Por eso tiene que ser por revelación. Yo digo, si esto fuera completamente revelado, cambiaría nuestra vida, nuestra historia, nuestra forma de ser. Eso es el Evangelio. Si ustedes leen el primer mensaje de Jesús en Marcos 1, cuando Jesús declara, dice, el reino de los cielos ha llegado, y el último mensaje de Jesús en Mateo o en Lucas o en el libro de los Hechos, cuando declara que ahora vendrá el Espíritu Santo, ahora ustedes vayan, entre los dos mensajes, el primero y el último, Jesús va enseñando cómo vivir el reino, porque el Evangelio transforma vida. No es solo poder exterior, transforma, porque somos templo. Si el Evangelio no te ha cambiado, hay que revisar eso. Si no has hecho una obra en tu interior transformándote en un templo de Dios, hay que revisarlo eso. Amén, familia. Y es para todos. No lo vivas exteriormente. No vengas a la presencia de Dios. Vive en Él y Él en ti. Y nos unimos celebrando la gloria de Dios. Yo oro para que esta gloria de Dios venga, transforme más nuestras vidas. Y vamos a volver a casa. Vas a volver a tu ciudad. Vas a enfrentar el día laboral, el día de tus amigos, tus compañeros. Se van a juntar. ¿Qué hay entre ustedes? ¿Cómo enfrentas, iglesia? Estando en una oración de mañana, aquí a las 10 de la mañana, con la parte de la iglesia que puede venir y los chicos de Interchip, una de las chicas, les digo, pero tiene mi edad, yo creo, cayó de rodillas y levantó un clamor con sollozo, acongojada, y comenzó a orar por los adolescentes, ¿verdad? Comenzó a orar por los adolescentes y levantar un clamor por los adolescentes, no solo de la iglesia. Comenzó a orar por los adolescentes. Y le he puesto atención porque Dios habla. Y Dios pone un clamor en ti porque eres templo de Dios. Y Dios pone una palabra en ti porque eres templo de Dios. Eres hijo y templo de Dios. Y en estas últimas 3 semanas, por lo menos aquí en Los Ángeles, a la noticia cercana, han fallecido adolescentes. O ha sido mayor connotación pública que lo hemos notado. Dios, levanten un clamor, oren por los adolescentes, tomen compasión. Pero no solo oramos, tenemos que ir a de ellos. Por accidente han muerto, por suicidio, por enfermedades. Uno de los liceos está sepultando ayer, uno de los chicos, otro colegio, una chica de 13 años por cáncer. Un atropello aquí, ¿verdad? Me encontré con el suicidio de este joven a los días después de este clamor allí. Cuando llego allí ya había fallecido. Dije, Señor, tú nos estás alertando, nos estás poniendo atención. Espíritu de muerte sobre la adolescente. No encuentran salida. Necesitan a Jesús. Señor, despiértanos. 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 Y sé que cada uno de nosotros tiene distintas cargas, preocupaciones. Pero nosotros hemos conocido la verdad. Así que pongámonos delante del Señor y ocupémonos de lo que Él nos ha invitado. Y vamos a ver su gloria. Es tiempo de despertar en esta iglesia.
Amén. Es tiempo de disfrutar, sí, de la gloria de Dios, pero también llevarla. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Eres templo. ¿Cuántos le piden, Señor, quiero ser lleno de ti? Me quiero enfocar en ti. Verdaderos adoradores que le adoren, no solo cuando tocamos. Verdaderos adoradores, no solo cuando ofrendamos. Verdaderos adoradores, no solo cuando servimos en algo. Es una vida de adoración. Si alguien te va a empezar en alguna oscuridad en algo, dile: Jesús, yo estoy en ti y tú en mí, soy tu templo, ven, quiero ser lleno de ti. Si alguien está contaminando el templo de Dios, perdóname, límpiame. Y Él en mí comienzo a escuchar su voz. Y las revelaciones de su reino comienzan a verse, a manifestarse. Y ya esto deja de ser religión, sino una relación íntima. Él te conoce, Él te busca. Si tú dices: ¿lo podrá hacer en mí? Mire mi vida, habita en mí. No es de aquí, sino es un encuentro. Es una experiencia que transforma. Aleluya, amén. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Hoy la iglesia es el pueblo de Dios. Y llevémosla a las naciones. Que corra por las calles, que vaya a la universidad, que vaya a los liceos, que vaya a los trabajos. Amén. Templo, gloria de Dios. Camina con la identidad de hijo, pero portador de su gloria. Aleluya. Amén. Amén. Y comienza a transformar y a cambiar. Y sé que es una lucha. Sé que es una lucha. Y le compartía a alguien en la mañana, en el desayuno entre las dos reuniones. Con Noé parece que hablábamos de esto. Es una lucha. Ya conocen y por eso lo puedo decir con libertad. Desde el lunes que tenemos hospitalizada a la hija menor, ¿no? Y con un alto riesgo de algún paro cardíaco y más su patología. Y el jueves en la noche nos tocó una noche muy compleja con ella, ahí en el hospital. Y de repente allí estando con ella en la noche, Señor, de repente tanto que sufre, Señor, simplemente tal vez te la podía llevar por el dolor de ella. Pero por otro lado, Señor, tú también la puedes sanar. Y entramos en la batalla, la confrontación. Por eso te entiendo, si no. Pero Pablo dice que la naturaleza espiritual que está en ti sea la que aflore, sea la que esté madura, no la pecaminosa. Haz morir la naturaleza pecaminosa, dice Pablo en Romanos, para que la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Abre tu corazón, ya, Señor. Cambia, comienza a hacer cambios, hábitos de vida, intimidad, busca. Cuando te juntes, conversa de Dios, conversa de Jesús. Es que no tenemos palabras, comience con lo que hay. Ir a la palabra, ir a la escritura. Adora al Señor. No hay reunión hoy día, adora en tu casa.
Adora en el auto. Adora en la calle. Comunión íntima. Aleluya, amén. Amén. Aleluya. Padre, gracias. Y lo que Dios tiene contigo y para ti es más de lo que te lo imaginas. Lo sientes aquí. No sabes cómo descifrarlo, pero Dios te lo va a revelar, Benja. Y a cada uno. Algunos han dicho, han pasado los años. No importa. Mira hacia adelante. Algo mayor. Cuando digo algo nuevo, no es que algo, no, es lo nuevo y que ya está declarado. Es nuevo para mí porque tal vez nunca lo he experimentado, pero ya está dado, está revelado, está escrito. ¿Sí? Dios te habló el domingo pasado. Y no fue y se olvidó. Su palabra está viva. Amén. Señor, queremos ser uno en ti y que tu gloria despertara un hambre y sed por tu palabra, por ti, Señor. Gracias. Gracias. Templo del Espíritu Santo. Templo. Y viene más. Y viene más. Y viene más. Lo que escuchaste a Jesús decir de ti un día, Él lo sigue hablando. Él lo sigue hablando. Y si no has escuchado nada de Dios sobre ti, deja que el Espíritu Santo te hable. Hoy. Más. 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 Gracias, Señor. Gracias. Wow. Si alguien no sabe cómo hablarle al Señor, dile: Señor, escuché que yo soy templo tuyo, aquí estoy. Vas a ver la gloria del Señor sobre ti y en ti. Wow. El Señor se está revelando. Y esto lo podemos vivir solo por su amor. Amén. Solo por su amor. Así que vamos con las expectativas y con el entendimiento. Luz y sal del mundo. Jesús está en ti. Jesús está en ti. Él te cuida. Jesús está en ti.